tal? Buenos días, profesora. ¿Todo bien por acá? Excelente, Todo bien. excelente. Bueno, yo soy la licenciada Nair Ramírez y conmigo estaría desarrollando la materia de psicología evolutiva, ¿verdad? Vamos a empezar con la clase de hoy. Me avisan, por favor, si pueden visualizar el PowerPoint. Sí, profe. Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquitito acerca de lo que es la teoría de la evolución. Seguramente que conocen ya un poquitito, ¿verdad?, de la teoría de la evolución de Darwin. Dice, la teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esta explica, ¿verdad?, que los seres vivos no es que aparecemos de la nada y porque sí, sino que tenemos un origen y que también vamos cambiando poco a poco o cambiando con el tiempo, vamos evolucionando. Muchas veces estos cambios podemos visualizarlos en nosotros mismos o podemos hacer una comparación también con lo que fueron años o siglos anteriores, ¿verdad? Vamos viendo cuáles son esos cambios, vamos reconociendo por separado los cambios, ¿verdad? Y en qué lugar y tiempo se fueron dando. A eso es lo que vamos conociendo como evolución. La evolución está medida por algo llamado generalmente selección natural. Aunque este término es muy vago, un término más correcto es la presión selectiva. La teoría de la evolución explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí. Con este nombre se entiende que existe un factor que presiona para que se den ciertos cambios, para que, como dije, vayamos evolucionando, ¿verdad? Darwin lo que hizo fue, ¿verdad?, observar su entorno. De repente, ver por qué la sequedad de un desierto, ¿verdad?, presiona para que las especies de repente tengan una mayor resistencia a la deshidratación. Mientras que van viendo que hay especies que van evolucionando para poder adaptarse a ese entorno, hay otras que de repente, ¿verdad?, no tienen esa resistencia, entonces son menos adaptables a ese entorno, entonces van extinguiéndose, se van muriendo, por así decirlo, ¿verdad?, van quedando en la historia. En realidad, la teoría de la evolución no es tan sencilla como decir, ¿verdad?, fuimos evolucionando, fuimos cambiando. Pero sí que cada día es como que vamos explicando mejor, ¿verdad?, ciertos cambios de cómo realmente nos vamos adaptando a nuestro ambiente. El origen de la teoría de la evolución tiene una fecha concreta y es la publicación del libro El origen de las especies del propio Charles Darwin. En realidad, la idea de evolución y varios conceptos, por así decirlo, que pueden estar relacionados, ya existían desde siempre. Siempre existió esa duda de que cómo surgimos, cómo fuimos evolucionando, por qué se dieron ciertos cambios, por qué de repente ciertas especies con el tiempo vamos visualizando que van sufriendo cambios. Siempre existieron esas dudas, ¿verdad? Pero fue Darwin, por así decirlo, que se tomó más el tiempo, ¿verdad?, de ir observando detenidamente durante cierto tiempo, ¿verdad?, ciertas poblaciones, ciertos lugares,
Y ahí es donde él hace esta publicación que tuvo una reacción grande, un gran impacto. En el libro él explicaba su hipótesis, ¿verdad?, de cómo las especies de los seres vivos van evolucionando y cómo se da la selección natural o la presión selectiva, ¿verdad?, que van empujando a esos cambios. Dice, aunque el origen de las especies se publicó en Inglaterra, lo cierto es que la aparición de la teoría de la evolución se gestó mucho antes. Los historiadores sitúan este momento en los viajes de Darwin a bordo del Beagle en Bergantín, británico explorador. Durante los viajes alrededor de todo el mundo, que duraban años, ¿verdad?, Darwin lo que hizo fue actuar como naturalista. Él iba recogiendo todo tipo de información. Así durante sus viajes, él iba encontrando islas, iba conociendo nuevas especies e iba observando esas modificaciones. Iba viendo que ciertas características en ciertos animales, como así también, ¿verdad?, en ciertas plantas de repente, iban cambiando. Porque, como dije, se iban adaptando a ese ambiente, porque nuestro ambiente también va cambiando, entonces vamos viendo de qué manera adaptarnos mejor. Pero no es que él hizo un viaje de dar un ejemplo, de 5 años y ahí ya sacó todas esas conclusiones y pudo demostrar su teoría, sino que en realidad fueron varias décadas donde él iba, por así decirlo, madurando esa idea que tenía hasta que finalmente pudo, ¿verdad?, concretar lo que era su teoría. Dice, saltándonos algunos clásicos, sería imperdonable no nombrar a Alfred Russell, un naturalista geógrafo, además de explorador muy parecido en espíritu a Darwin. Su posición más modesta que la de Charles probablemente lo puso algunos pasos por detrás del padre de la teoría de la evolución. Gracias a Russell fue que Darwin llegó a la conclusión, ¿verdad?, de que sí, su teoría era la correcta. ¿Por qué? Porque justamente Russell fue quien llegó a una conclusión similar a la de Darwin, incluso antes que Darwin también, ¿verdad? Y fue gracias a una carta que él envió que Darwin pudo, por así decirlo, cuajar las ideas que ya tenía en su cabeza e implementarlo o pragmarlo, por así decirlo, dentro de lo que era su teoría de la evolución. Por eso es que de repente Darwin es más conocido. ¿Por qué apareció la teoría de la evolución? Podemos buscar razones históricas, consecuencias. Darwin observando atentamente unos pájaros en una isla remota, o a Watson y Crick discutiendo pensativamente sobre una extraña fotografía en blanco y negro. Como dije, la teoría de la evolución en realidad nace como consecuencia de la observación. Vamos observando a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, ¿verdad?, que los seres vivos vamos sufriendo ciertos cambios. Y muchas veces esos cambios nosotros podemos usar a nuestro favor o a nuestro contra, ¿verdad?, si es que no sabemos de qué manera utilizarlos. Entonces, a través de la observación, a través de los experimentos, es que se va comprobando esa teoría de la evolución que fue originando, ¿verdad?, a partir de la teoría de Darwin. Dentro de la plataforma, nosotros encontramos diversos materiales que nos hablan también de cómo nosotros vamos evolucionando, ¿verdad?, a nivel de la psicología. Cuando nos referimos a la psicología, ¿verdad?, de cómo de repente la mente humana va evolucionando y va atravesando por diversas etapas también.
ya sea a nivel de aprendizaje, ya sea a nivel social, ya sea a nivel sexual. Vamos evolucionando, vamos atravesando por etapas, vamos sufriendo ciertos cambios. ¿Para qué se dan esos cambios? Justamente para que nosotros podamos adaptarnos a nuestro ambiente. De repente hay cosas que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Que realmente fuimos cambiando. El ejemplo que yo siempre pongo es que el fuego, la manera que nosotros hoy día hacemos fuego a comparación de cómo se hacían años atrás. El fuego utilizamos para las mismas cosas que se utilizaban, de repente para cocinar alimentos, de repente para entrar en calor, ¿verdad? Entonces, usamos todavía el fuego para eso. Pero la manera en que nosotros ahora hacemos fuego, antes de repente era, no sé, con las chispas de las rocas, por así decirlo, ¿verdad? Se hacía con leña, con carbón. Hoy día nosotros tenemos fósforos para hacer, tenemos encendedores para hacer, tenemos placas eléctricas muchas veces, ¿verdad? Que utilizamos para poder cocinar los alimentos, ¿verdad? Entonces vamos viendo que la herramienta es la misma, ¿verdad? De repente el fin es el mismo, ¿verdad? Pero la manera en que nosotros conseguimos hoy por hoy el fuego es diferente. ¿Por qué? Porque de repente hubo experimentos, hubo pruebas, ¿verdad? Que demostraron de qué manera es más eficaz hacer, más rápido. Entonces también vamos evolucionando en nuestras técnicas, ¿verdad? De repente podemos poner como ejemplo la ropa. La ropa que sabemos bien que años anteriores o siglos, décadas anteriores, se vestían de manera diferente. De repente las mujeres tenían que usar los vestidos acampanados, que creo que tenían varias telas por debajo para lograr ese volumen. Después que tenían que usar los corsets, los hombres que tenían que usar siempre traje, que tenían los relojes de bolsillo. Hoy día ya tenemos relojes que se usan en los brazos, en los celulares digitales, inclusive ya es solamente táctil. Vamos evolucionando. Hoy día la manera en que las mujeres vestimos ya no necesariamente tenemos que usar sí o sí vestido, ya podemos usar short, podemos usar pantalón. Todos esos cambios que se van dando también es porque existe una aceptación por parte de la sociedad. Vamos aceptando ciertos cambios, vamos normalizándolos. ¿Cuál podría ser otro ejemplo de cómo fuimos evolucionando o fuimos viendo ciertos cambios? Hola, profe, buenos días, ¿cómo le va? Hola, compañero, Buenos ¿cómo días, ¿qué está? tal, compañera? Wilma Costa, profe. Mucho con los cambios tiene que ver la tecnología de hoy día, profe. Sí. Lo que fue antes y el ahora, ¿verdad? Porque nosotros mismos, las personas mayores de edad, tuvimos que adecuarnos sí o sí a este nuevo método, a esta nueva metodología de trabajo por sobre todas las cosas en relación a la tecnología. Antes esto no se veía. ¿Cómo nos comunicábamos? Con cartas, tal vez, ¿verdad? Sí. Nuestros antepasados, por así decirlo, ¿verdad? Y ahora con la era digital Sí. estamos todos adelantados. Cada persona, prácticamente, jefe de familia, debe tener un celular. E inclusive los hijos hoy en las casas también tienen los celulares. Estamos en un mundo digital que no podemos cerrar los ojos y evitar esta transformación que ya está acaparando todo. Exactamente. Como dice la compañera, ¿verdad? El tema de la tecnología. Con esta pandemia, por ejemplo, ese cambio que se dio, ¿verdad? De que antes teníamos que estar en una clase, tenía que ser presencial, el docente estaba, podíamos mirarnos, hacer trabajos grupales en clase. Hoy por hoy vemos que es de manera virtual.
En el caso de los compañeros que ya estaban teniendo presencial y luego fueron a virtual, en el caso de ustedes, por ejemplo, ya con la pandemia iniciaron, ¿verdad? Pero se sufre un cambio donde tenemos que volver a adecuarnos a algo, ¿verdad? Tenemos que volver a aprender algo nuevo que de repente, ¿verdad? Como la pandemia, nadie se esperaba, entonces es como que fue muy rápido todo. Pero en casa nos encontramos con las clases virtuales de los niños, de repente si hay ya compañeros que están enseñando, ¿verdad? Con los alumnos, de que realmente no estábamos preparados, pero que nos dimos cuenta que es algo necesario, que de repente sepamos manejar la tecnología, de que sepamos manejar las plataformas, utilizar Word, utilizar PowerPoint, de repente para poder hacer las tareas también. De repente por lo menos saber cómo descargar los materiales, contar, como dice la compañera, ahora con un dispositivo que tenga acceso a Internet. Entonces, es también una manera que, como dice la compañera, fuimos evolucionando y es necesario, ¿verdad?, manejar la tecnología, por lo menos lo básico para poder adecuarnos o adaptarnos a nuestra realidad actual. Después, ¿cuál podría ser otro ejemplo? Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal, compañera? Adelaida, soy de Encarnación. La forma de trasladarnos también, profe, de un lugar a otro ha evolucionado muchísimo. Sí, antes sabemos bien, como dice la compañera, ¿verdad? Las cartas eran el medio de comunicación que duraban de repente meses en llegar, inclusive, ¿verdad?, de acuerdo a qué tan lejano estábamos de la persona con quien queríamos comunicarnos. El transporte, de repente, antes era solamente caminando, después ya era, no sé, en caballo, después se utilizaban las carretas, las bicicletas. Después de a poco se empezó a utilizar. Vemos ese cambio inclusive en los autos, de cómo eran antes a comparación de cómo son ahora, ¿verdad? Inclusive en las motos, de repente van modificando los modelos porque se van actualizando también. Después, ¿cuál podría ser otro ejemplo? A nivel psicológico, hablando un poquito de esos cambios en el área de la psicología, ¿verdad? Vemos de repente de qué manera nosotros vamos comprendiendo mejor ciertas situaciones que cuando éramos niños de repente no comprendíamos bien. Famoso cuando nuestros padres nos decían algo y nosotros decíamos que era no, porque ellos nomás no nos quieren dar permiso, no nos quieren dejar salir, no porque no me quieren luego, ¿verdad? Y hoy por hoy que somos adultos comprendemos que de repente adoptaron una postura por nuestro bien, porque de repente eso era lo mejor para nosotros, vamos comprendiendo mejor, ¿verdad? Vamos viendo cuáles son nuestras prioridades, nuestros intereses, también vamos reconociendo de repente, ¿verdad?, de que no todos somos iguales, de que de repente podemos encontrarnos con diferentes tipos de conducta dentro de una clase, diferente tipo de personalidad, diferente tipo de desarrollo dentro de una clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno va evolucionando de manera diferente. Y para que eso se dé de manera diferente, existen factores que influyen en él, ¿verdad? Como dije, ustedes tienen ya los materiales dentro de la plataforma, entonces van a ir conociendo, ¿verdad?, cuáles son esas etapas de desarrollo en base a esa lectura que le van a dar a los materiales, ¿verdad? Sí, profe, así mismo es. En uno de los materiales habla de todo lo que son los factores que hacen diferente a las personas, ¿verdad? Entre ellos la herencia, la Sí. parte socioeconómica,
el estatus y todo eso, un montón de cosas cuenta ahí, profe. Sí, porque como dice la compañera, cada uno acá venimos de un tipo de familia diferente. De repente hay quienes crecieron con mamá y papá, tuvo hermanitos, hermanitas, de repente hay quienes crecieron solamente con mamá, solamente con papá, de repente hay compañeros que crecieron con sus abuelos, con sus tíos, entonces vienen de una familia diferente. Absorbieron eso de manera diferente. Depende mucho del tipo de educación, como dice la compañera, está el factor económico, está las oportunidades que cada uno de nosotros tuvimos que son diferentes. Atravesamos por situaciones y venimos con experiencias diferentes también. Por eso es que de repente nuestra manera de afrontar alguna situación es también diferente a la de cómo afrontaría el compañero o la compañera con quienes estamos compartiendo, ¿verdad? De repente podemos observar la misma situación, pero tenemos una percepción diferente con respecto a lo que está pasando, porque cada uno de nosotros le vamos otorgando un significado diferente a esa situación, de acuerdo a lo que nosotros fuimos de repente aceptando o normalizando cuando éramos niños también. Y que puede que hoy por hoy nos demos cuenta, ¿verdad?, de que eso estaba bien o de que eso está mal y de repente aceptamos que necesitamos cambiar o de repente no comprendemos bien todavía, ¿verdad?, de que sí, hay aspectos que podemos mejorar todavía. Pero a lo largo de nuestra vida estamos todavía, por así decirlo, ¿verdad?, a tiempo de ir cambiando, de ir corrigiendo, de ir mejorando ciertos aspectos. Bueno, no sé si es que tendrían alguna consulta, compañeros, o algo que de repente quieran agregar. Profe, consulta, profe. Sí, Vio que así como usted bien estaba detallando que hay varios materiales en los cuales ya están disponibles en la plataforma, entre ellos desarrollo humano, todo lo que es las primeras tareas de las preguntas, respuestas, el foro, y bueno, está nuestro material también, ¿verdad? Que ahí sí, está el trabajo práctico que vamos a estar alzando como último. exactamente. La consulta es la siguiente: ¿en cuál de todos los materiales vamos a enfocarnos para nuestro examen? Ya sabemos que el Con, 16 es virtual, sí, pero seguramente que el 30 más o menos, si mal no recuerdo, es presencial. sí. Para lo que va a ser el examen virtual y el examen presencial, el próximo sábado nosotros tendremos nuevamente nuestra clase y ahí yo voy a estar dando la consigna de cómo vamos a elaborar nuestro examen virtual, y para los compañeros que tienen examen presencial voy a estar dando los puntos a estudiar, entonces no se preocupen. Vamos a Bueno, tener profe, todavía, falta entiendo. todavía una clase más y ahí estaré dando las Sí, consignas. sí, perfecto, profe. Aclarado, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Profe, al respecto a los foros, porque aún no está habilitada eso o ya está Sí, habilitada, ya está porque todo no. habilitado. Yo estuve habilitando, creo que ayer estuve habilitando todo. Ajá, bueno, profe. Profe, con Sí, respecto a eso, Wilma otra vez. Yo ya terminé hasta la clase 5, profe. Ayer terminé hasta clase 5 y estaban todo habilitado, todo ya así como usted más o sí, menos ya envió en el correo, ¿verdad? Así como llegó, que ya sí, estaba sí, habilitado hasta el 30. Yo de hecho sí, ya envié todo lo que pude. sí, ya está todo habilitado, Porque no se son 6 preocupen. clases y me quedaría uno nomás ya ahí, pero yo ya envié. Me dice que ya es enviado para calificar. Sí, ya está todo entregado entonces, no te preocupes. Ah, perfecto, gracias. Bueno, de mi parte, compañeros, les agradezco bastante por participar y nos encontramos nuevamente el próximo sábado, ¿sí? Voy a estar dejando el enlace nuevamente.